Yo creo que la acostumbré, esa es mi conclusión, porque yo le pregunté si ella antes era así y me dijo que no. Entonces como que se acostumbró conmigo. A mí me molesta un poco que la forma de regañarme, siento que lo hace con un tono como lo hacía mi mamá cuando me regañaba. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Yamil. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, Fabio. Bueno. Buena, sí, saluda bien. Fabio del canal Fabio por Asia, ¿no es cierto? Un canal que se trata sobre videos de más que nada Japón, pero también a veces viajo alrededor de Asia, China, Taiwán, etcétera. Bien. Fabio tiene un canal de más de 900,000 suscriptores en YouTube. Sí, vamos por el millón algún día. Pues venga, si se puede. Ya hemos hablado en un video anterior y tenemos nosotros algo en común, que los dos estamos casados con una chica japonesa. No sé tú, pero yo en lo personal siempre hablo de cosas bonitas de mi esposa. Siempre ando mostrando la buena cara de mi esposa, de que ella es una persona increíble, hermosa, bla, bla, bla. Pero el día de hoy podemos quejarnos un poquito. Podemos decir, a mí me gustaría que se levantara más temprano en las mañanas, ¿no? Vamos a relajarnos un poco hoy. Lo importante de hoy es aprender un poco más de cómo son las relaciones de una pareja latinoamericana con japonesa, ¿ok? Sí, me gusta. Primera pregunta, Fabio. Nosotros en Latinoamérica somos mucho de mandarnos mensajitos, de andarnos marcando por teléfono cuando estamos separados. Cuando tú te separas de tu esposa, ¿ustedes se mandan mensajes o se marcan por teléfono? Fíjate que a mí me pasó al revés. Como que en Chile yo era muy, no sé si frío, pero muy de no mandar como mensaje. Como lo justo y necesario. Pero mi esposa japonesa, ella me acostumbró a eso. De hecho, yo tengo el celular bloqueado. No me llega notificación de nada, ni Instagram, ni... Lo único que me llega son WhatsApp y los de ella. Las únicas notificaciones que me llegan son las de ella. Así que sí, agarré esa costumbre que antes no tenía. Sería como al revés normalmente, sí, ¿cierto? Bueno, no podemos decir que es normal porque todos somos diferentes, pero... No sé cómo es tu caso. Totalmente distinto. Yo en México sí era un poco más de mandar mensajitos de amor, de cómo estás, buenos días, marcarnos en la noche antes de dormir, tal vez. Pero aquí con mi esposa, nunca nos mandamos mensajes. Mi esposa es una persona que no usa el celular. Ella nunca tiene el celular en su mano. Si un día me estoy muriendo y le quiero marcar, nunca me va a salvar. Pero sí, nunca nos mandamos mensajes de nada, a menos de que sea algo muy importante. Y creo que esto es algo muy poco común en Latinoamérica. ¿Pero esto te gusta o te duele? A mí sí me gustaría de repente que me diga, bueno, Yamil, échale ganas en el trabajo. Un corazoncito. Sí, claro. ¿Tú te mandas corazoncitos con tu esposa? Sí, o fotos. No, fotos de subidas de tono, fotos así como de lo que uno está comiendo. Nadie te preguntó, Claro. Eso? No, es que no se puede, es que se puede malinterpretar, po. Me refiero a, por ejemplo, no sé, hoy día salimos y comimos una pizza y le tomamos una foto a la pizza. Algo así, ¿cachai? Y siempre lo hacemos, no sé por qué. Qué bonito. No, pues yo también, le tomo fotos, pero se los enseño a ella cuando llego a la casa, ¿no? Cada persona es diferente, ¿no? Siguiente cosa que te quiero preguntar, Fabio. Nosotros los latinos somos muy de andar abrazando y besando. Yo, por ejemplo, cuando mi esposa está cocinando, yo llego por atrás. Sí, te entiendo. Yo soy muy de darle abrazos y mostrarle mi amor con body touch, ¿no? Body touch, sí. ¿Tú lo sueles hacer con ella? Sí, mucho. De hecho, sí también, mucho. No cuando está cocinando, pero personalmente porque no sé si es una cosa mía, pero por ejemplo cuando una persona está como haciendo algo, como no sé, lavando ropa o cocinando o limpiando el baño, como que no soy de abrazar mientras están haciendo esas cosas. O a mí no me gusta que me abracen mientras estoy haciendo el aseo, pero cuando estamos en situaciones normales, digamos, sí, abrazo todo el rato a ella, sí, mucho. ¿Y ella a ti? También. ¿También? Yo creo que la acostumbré. Esa es mi conclusión, porque yo le pregunté si ella antes era así y me dijo que no. Entonces como que se acostumbró conmigo. Bien, pues súper bien por ustedes. Conmigo no, conmigo besos y abrazos no, pero siempre llega conmigo a molestarme. Y para mí es como una señal de amor, ¿no? Claro, llega y me da un zape, o me da una nalgada, o me pica las costillas. Siempre llega a hacerme algo, pero jamás un beso ni un abrazo. Como que no sé, como que para ella es algo muy romántico, ¿no? Como que, o sea, demasiado romántico, ¿no? Claro. Y pues ella intenta, pues... ¿Y qué te gusta más a ti, que te abracen o que te den un No, yo quiero un abrazo también. Un abrazo. Claro. No, pero bueno, me conformo con lo que tengo. Tampoco voy a llegar con ella y decirle, oye, abrázame. Pues no, o sea... Por favor. Por favor. Sí, entiendo. Pero sí me gustaría un poco más amor al estilo latino, ¿no? Siguiente pregunta, Fabio.
¿Hay una cosa de la que te quieras quejar de tu esposa? Aprovechemos este espacio que estamos hablando, dos hombres sobre nuestras esposas y no están aquí enfrente de nosotros. Desahógate. Algo bonito, algo tranquilo, no tan pesado tampoco. Sí, muchos van a decir que es bueno, pero a mí no me gusta. Dime. Que siento que es demasiado atenta. Bueno, en general, yo creo que las mujeres japonesas son muy atentas, muy cariñosas y eso me encanta. Pero no me gusta como sentir que pierdo un poco de autonomía. No sé si se entiende. Por ejemplo, a veces abro el refrigerador y me compro tal almuerzo o no sé, jamón. Obviamente gestos de cariño. Pero no me gusta porque me gusta como yo poder, digamos, decidir bien las cosas que yo quiero. No sé si me explico. Me gusta mucho hacer las cosas por mí mismo y no tanto como que me ayuden, sino pido como ayuda. Pero entiendo obviamente que lo hace de cariño, ¿cachai? Él se lo he dicho así como, oye, no es necesario que hagas esto, como comprarme, no sé, un salmón, que ella compra mucho salmón y porque me dice que quiere que yo coma más vitamina, porque dice que me falta vitamina. Y se lo agradezco mucho, y yo le digo, pero yo también puedo comprar el salmón si quisiera, pero muchas gracias de verdad por el gesto, porque está pensando en ti. Por eso digo, no es algo malo. Yo respeto y admiro mucho que tú sepas que ella lo hace por amabilidad, ¿no? Sí. Y no seas como de que, ya, deja de comprarme esas cosas, no, que lo tomes bien y que se lo digas bien y tranquilo, ¿no? Claro. Eso es muy bonito, muy bonito. Si en tu caso hay algo que... Conmigo es algo parecido, pero con respecto a los regaños. Yo de repente siento que mi esposa me trata como si ella fuera mi mamá. Porque yo soy una persona que sí, bueno, si me dice que no haga algo, de repente lo vuelvo a hacer. Soy una persona que no aprende a la primera. Pero a mí me molesta un poco que la forma de regañarme, de decirme, por ejemplo, te dije que no pongas este trapo aquí, o te dije que limpiaras aquí y no lo hiciste. Siento que lo hace con un tono como lo hacía mi mamá cuando me regañaba. Y yo le digo a ella, yo se lo digo en la cara, Hinata, por favor, siento que me lo dices no como pareja, sino como mi madre. Y ella lo comprende, es lo bueno. Entonces yo aprecio mucho que ella quiera cambiar por mí, pero seguimos trabajando en eso. ¿No te pasa a ti? Yo esperaba un sí, Yamil, te comprendo, claro. No, en verdad no, espérame. Vas a ser la última persona a la que le consulte algo, ¿eh? A ver, pues es que no me trata como hijo. No sé por qué, pero quizás porque se lo dije quizás muy temprano también cuando la conocí, de que me gusta, como te decía, mucho ser autosuficiente, como que, no sé, incluso a mí me cuesta a veces hasta recibir como regalos, pero bueno, ya depende de la personalidad de cada persona, ¿no es cierto? Pero te entiendo. Siguiente pregunta, Fabio. Cuando tú estás con tu esposa en la casa o salen a comer o lo que estén haciendo, hay momentos en los que dices, mi esposa es japonesa. Porque cuando vives todos los días con ella, pues se te olvida, ¿no? O sea, no es de que digas, mi esposa es japonesa, yo soy chileno, mi esposa es japonesa, yo soy chileno. No. ¿Qué tipo de momentos de la vida diaria te hacen recordarte que ella es japonesa? Sean buenos o sean malos. Qué buena pregunta. Dame un segundo para pensarlo. 1. ¿Cuál es? Bueno, hay una cosa que, claro, que me llama la atención, que los japoneses sí son muy de seguir tradiciones como al pie de la letra. Por ejemplo, no me acuerdo el día en que se come un norimaki, mirando a la luna. Creo que en Chile existen esas tradiciones, pero nadie las sigue tan al pie de la letra, casi como si fuera una especie de mantra, ¿no es cierto? Sí. Entonces, sí, ese tipo de cosas me llaman la atención. No digo que sean malos, solo que a veces es como... Sí, hay diferentes, ¿no? Por ejemplo, hay uno que es comer dango viendo la luna, uno que es, como dices, comerte un rollo como de sushi, volteando a tal dirección y te lo tienes que comer completo. Sí, pero todos los años se hace, aunque no haya nadie mirando, aunque estés sola, lo hacen secretos. Qué bonito, ¿no? Sí. A mí se me hace muy bonito que los japoneses sientan ese orgullo por su tradición, o sea, por su cultura. Yo en México no lo hago por flojera, o sea, porque para mí no tiene un significado muy profundo. De hecho, en México existe el Día de Muertos, pero yo que soy del norte de México, en mi ciudad nunca lo practicábamos. Y yo aquí en Japón, la gente me dice, ¿y a mí en el Día de Muertos? Y yo así de... no lo practico, o sea, no como pan de muerto, no voy al cementerio a visitar a mis parientes. Sí, de hecho ahora que lo mencionaste igual, es como que si es que por ejemplo mi esposa sabe que en Chile en tal fecha hay una tradición chilena, como que ella casi como que me fuerza a que siga esa, y yo le digo, hagámosla. Pero si no, yo no soy seguidor de esta tradición y casi como que me obliga a seguir como ciertas tradiciones así, por así decirlo, y estoy seguro que le debe pasar a mucha gente que está casado con japoneses, que como para ellos las tradiciones se siguen al pie de la letra, piensan que
que uno también quizás tiene que hacerlo con sus propias tradiciones. Totalmente lo entiendo. Oye, tu esposa casi te pone a cantar el himno nacional de Chile en el Día de la Independencia, ¿no? Sí, una cosa así. Vamos a cantar. Claro. Pero Fabio, hoy día, ¿por qué no lo estás cantando? Claro. Sí. Las tradiciones en Japón son muy bonitas. Y creo que eso hace a Japón un país muy rico en cultura, ¿no? Eso es muy bueno. No nada más los adultos ni los viejitos, no, los jóvenes también lo hacen. Sí. Y ahora te volteo la pregunta. ¿En qué momentos tú dices, mi esposa se volvió chilena, po? ¿El po últimamente lo está diciendo? Sí. Que el po en todo caso sería como el da. En japonés viste que el da se puede ocupar como el des, pero un poco más fuerte, ¿no es cierto? Pero explícales a la gente que no es de Chile qué es el po. Bueno, el po es como para enfatizar algo. Hola, po. Es más como hola, po. ¿Es como el güey en español, en México? El güey no sé si se ocupa para enfatizar. Tengo hambre, po. Es como que tenéis más hambre todavía. Como es más, como que para... casi como una exclamación, siento yo. Ok, sí. Qué interesante, po. Por eso, sí, ¿no es cierto? Sí, po. Por eso se parece un poco al da cuando se ocupa en forma de exclamación, sí. Ah, qué interesante. Sí, en ese Aprendimos sentido, español hoy. Sí, y lo otro, la comida chilena, agarró un gusto por la comida chilena, sí, por varios platos chilenos, los completos, las empanadas, cosas que yo creo que los japoneses hasta el momento, bueno, en verdad que no se vende tanta comida latina, ¿no es cierto? Acá. Entonces tampoco han tenido mucha oportunidad de probar. Pero sí, en eso, no sé, ¿tu esposa agarró alguna costumbre, por ejemplo, de México o no? Sí, fíjate que últimamente canta mucho. Antes mi esposa era más callada, estaba en la casa, cocinaba tranquilamente y todo, sin decir ni pío. Y ahora vimos el otro día la película de Zootopia y todo el día está cantándola mientras cocina. Y yo me acuerdo mucho de mi mamá, que pues ella, que es latina, ¿no? Que ponía la radio, la música y bailaba y le daba vueltas al sartén y movía la cadera. Bueno, no tanto así pues, pero ahora que veo a mi esposa más alegre, más latina, le quiero decir yo, pues me da mucha felicidad, ¿no? Porque pues me acerca más a mis raíces. Entonces yo creo que sí la cambié en ese sentido. Y yo quiero creer que pues le di como que un brillo de felicidad a su vida, ¿no? Una bonita forma de verlo. Por último, Fabio, vamos a decir uno y uno una cosa que nos guste de nuestra esposa japonesa. ¿Por qué? Porque en este video ya hablamos un poco pues de quejas, de cosas un poco negativas tal vez. Y no, hay que también hablar de cosas bonitas de ellas, porque son personas hermosas, claro. Sí. Así que tú platícame una, ¿qué te gusta de tu esposa? Va a sonar quizás como como falso, no sé, pero tiene tantas cosas buenas que me cuesta incluso encontrar solo una. Y lo digo en serio. Wow. Es como... inmejorable, podríamos decir. Wow. Así como suena, así tuve, creo que demasiada suerte, sí. Ya diciendo eso, ya no puedo decir nada bueno yo. Ya. Subiste el estándar demasiado alto. ¿Qué puedo decir yo que mejore eso? No, pero voy a quedar como mal esposo. Sí, no, pero así ya poniendo la número uno, siento que es muy apañadora. Como que apoya a veces mis ideas, que a veces pueden sonar un poco locas, así como tengo este plan y mira, y este video quizás, no sé, y suenan a veces ideas absurdas, pero ella cree en mí, por así decirlo. Wow, confía en mis palabras. Así que eso yo creo que es lo que más valoro, porque encontrar una persona que crea en ti a ese punto es difícil. Wow, qué bonito. Y bien por ustedes, felicidades. Muchas gracias. ¿Y tú? Una cosa que yo quiero reconocer de mi esposa es que ella quiere hablar conmigo de cosas muy pequeñitas de nuestra relación, aunque sean positivas o negativas. Por ejemplo, no le gustó en cómo yo le pido las cosas, o incluso cosas más pequeñitas. Ella me dice, Yamil, vamos a hablar, quiero que hablemos sobre esto porque no me está gustando eso. Pero aunque acabemos con un mal sabor de boca, yo aprecio mucho que ella quiera mejorar la relación. Porque si ella me lo dice, es porque quiere mejorarlo. Porque bueno, vamos a estar juntos por el resto de nuestra vida. O sea, nos quedan ¿cuántos? 60, 70, 80, espero y 100 años. Claro. Y a esta edad, yo 28 años, ella 30 años, el querer mejorar cada pequeño detallito, aunque suene ridículo, yo creo que es muy maduro por parte de ella. Y eso lo reconozco mucho. Aunque a veces no me gusta que me lo diga, me relajo un poco y digo, qué bueno que lo hablamos. Seguramente ella es más madura que yo en este sentido. Yo creo de verdad que la comunicación es la base, quizás va a sonar así como Gandhi, no sé, pero la comunicación es lo que hace que todos los problemas se resuelvan, de verdad. Así que muy buen detalle me parece. Totalmente de acuerdo. Y más cuando somos de nacionalidad diferente. Sí. Porque como yo soy mexicano y ella japonesa, obviamente la cultura es muy distinta. Claro. Y obviamente van a haber muchos detalles que pues tenemos que mejorar, ¿no? Sí. Podría, quizá ella
ella, incluso tratar de imponerte su cultura. Claro, claro, pero no es así, ni yo intento imponérsela a ella, ¿no? Entonces, hablar de pequeños detalles a esta edad, creo que pues es una buena señal, ¿no? Qué bonito, qué bonito. Espero que les haya gustado el video, amigos. Él es Fabio, del canal Fabio por Asia. Voy a dejar su canal en la descripción. Vayan, síganlo, denle like a sus videos. Hace videos muy interesantes sobre Japón y Asia. Sí, muchas gracias a ti, Yamil. También hace un tiempo grabamos una colaboración ahí para que la vean en mi canal, que está súper buena. Así que, de nuevo, muchas gracias, Yamil, por la invitación. Ojalá les haya gustado este video. A ti, gracias, Fabio. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima. Chao, chao.